Ante todos, un cordial saludo. Mi nombre es Carla Oropesa y soy estudiante del 10º semestre de Medicina de la Universidad de Oriente, Núcleo Bolívar. Y mi compañera Heidi Horta y yo le estaremos hablando acerca del sangrado uterino anormal y amenorrea. El sangrado uterino anormal, según la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia, FIGO, para el año 2018 clasificó el sangrado uterino anormal en mujeres gestantes, no gestantes y en edad reproductiva en 9 categorías básicas de acuerdo a las causas, bajo el acrónimo PALCOIN. Dentro del grupo PAL, estas van a corresponder a las causas estructurales que pueden ser diagnosticadas por medio de técnicas de imagen o por histopatología. Dentro de estas vamos a encontrar a los pólipos, la adenomiosis, el leiomioma y la malignidad. Dentro de los componentes del grupo COIN están relacionados a aquellas causas no estructurales, que estas no se pueden definir por imagenología o por histopatología. Dentro de esta vamos a encontrar a la coagulopatía, la disfunción ovulatoria, las causas del endometrio, la iatrogenia y las no clasificadas. El sangrado uterino anormal en cuanto a su epidemiología, tenemos que este es motivo de consulta en un 11 a 15% de las mujeres en edad reproductiva no embarazadas y también corresponde a un 12.1 a 35% en las adolescentes. Para saber cuándo se considera anormal, debemos conocer las características del sangrado uterino normal. Tenemos que la frecuencia del ciclo va de 24 a 38 días. Tiene una duración del sangrado de 4 a 8 días. La regularidad, esta no va a ir más de 9 días entre el ciclo más corto y el ciclo más largo. Y el volumen va de entre 5 a 80 mililitros. En este último consenso del FIGO quedaron varios términos en desuso, como lo son la oligomenorrea, la menorragia, la metrorragia, la hipermenorrea, la opsomenorrea, la menometrorragia, el sangrado uterino disfuncional y polimenorrea. Es importante que se digan o que se traten ciertas recomendaciones para la definición y la terminología del sangrado uterino normal. Es decir, que cuando haya una alteración con la regularidad del ciclo, este puede ser irregular, o también se puede presentar amenorrea cuando el sangrado uterino no se presente en más de 3 ciclos de la menstruación. Tenemos que puede haber también una alteración en la cantidad del sangrado, siendo este escaso cuando es menos de 5 mililitros y es abundante cuando tiene más de 80 mililitros. También puede haber una alteración en la duración del sangrado, siendo este corto cuando dura menos de 2 días y prolongado cuando dura más de 8 días. También puede presentarse un sangrado irregular no menstrual, así como también el sangrado fuera de la edad reproductiva. Vamos a tener también la presencia de sangrado uterino anormal cuando su presencia es aguda. ¿Cuándo es aguda? Cuando el sangrado es abundante, donde el médico, según su opinión, el sangrado es de gravedad suficiente para requerir la internación de la paciente, para que así se puedan evitar las complicaciones de la misma. También vamos a tener un sangrado intermenstrual, que es este sangrado que ocurre entre las menstruaciones que son claramente definidas como cíclicas y predecibles. Y también vamos a tener el sangrado uterino anormal crónico, que es este tipo de sangrado que es anormal tanto en volumen, regularidad o temporalidad, o en los 3 tipos, que este va a estar presente durante la mayor parte de los últimos 6 meses. Hablando acerca de las causas del grupo PAN, vamos a hablar un poco acerca de los pólipos, sabiendo que estas son proliferaciones focales del endometrio que están constituidos por una cantidad variable de tejido glandular, de estromas y de vasos sanguíneos. Estos pueden encontrarse de diversos tamaños, pueden ser únicos o múltiples, también pueden ser sésiles o pediculados. Estos los podemos clasificar tanto como ausentes o presentes por medio del ultrasonido, de la histerosonografía o de la histeroscopia, con o sin estudio histopatológico. Ahora vamos a hablar acerca de la adenomiosis. Esta va a ser la presencia de tejido glandular y de estroma endometrial en el espesor del miometrio.
Acá se va a ver afectada la interfase del endometrio con el miometrio y esta puede ir tanto de un ligero engrosamiento hasta un compromiso difuso del espesor del miometrio. En cuanto a los leiomiomas, estos no son más que tumores mesenquimatosos benignos donde se va a ver una afectación del músculo liso somático, donde posteriormente va a haber una expansión clonal de estas células. Vamos a ver que estos son uno de los tumores benignos que más frecuentes en la edad reproductiva de la mujer, pero también lo podemos encontrar en mujeres de entre los 40 y los 50 años. El diagnóstico de los leiomiomas lo podemos hacer por medio de la ecografía. Acá vamos a evaluar la cantidad, el tamaño, la localización, la distancia entre el mioma y la serosa del útero, así como también la distancia del mioma y la cavidad uterina. También los podemos diagnosticar por medio de la resonancia magnética, pero acá esta va a ser útil cuando hay más de 4 miomas presentes. En cuanto a la malignidad, esta hace referencia a la hiperplasia atípica y a los carcinomas, es decir, a los tumores malignos epiteliales o mesenquimatosos del cuerpo o cuello uterino. Pero esto es una causa infrecuente de sangrado uterino normal. En este contexto se debe evaluar y tener presente en aquellas pacientes en edad reproductiva y que tengan factores de riesgo como los que se encuentran en la diapositiva, como una edad mayor de 45 años, que sean pacientes obesas, que hayan tenido una menarquia temprana o que presenten una menopausia tardía, que las pacientes tengan diabetes o que te presenten nulliparidad, así como también el síndrome de ovario poliquístico, que tengan antecedentes familiares de cáncer o la enfermedad de Lynch o el síndrome de Cowden. En cuanto al grupo COIN, comencemos ahora con las coagulopatías, recordando que estos son los trastornos sistémicos de la hemostasia y esto lo podemos agrupar tanto en diferentes alteraciones que pueden cursar con SUA, como puede presentarse como una única manifestación o como parte de un cuadro clínico más complejo. También vamos a hablar acerca de la disfunción ovulatoria, recordando que estos pueden formar parte de trastornos endocrinos que van a tener en común una falla en la ovulación, la producción sostenida de estrógenos, así como también la ausencia de la producción de progesterona por parte del cuerpo lúteo. La disfunción ovulatoria va a causar un sangrado que va a ser impredecible tanto en el tiempo como en cantidad del mismo. Entonces vamos a tener un espectro muy variado y florido en cuanto al sangrado uterino. Este puede ser, se puede presentar como sangrados escasos y espaciados o hasta sangrados que sean muy intensos que van a requerir la internación de la paciente, así como y también la paciente puede presentar amenorrea. En cuanto a los trastornos endometriales, vamos a tener que el sangrado uterino anormal que se presente va a ser durante ciclos menstruales normales, donde la única causa que se pueda diagnosticar es debida al endometrio, como por ejemplo cuando haya una disminución en la producción local de los vasoconstrictores, como en este caso la endotelina 1 y la prostaglandina F2A. Así como también puede haber una alteración de la lisis, que esta puede verse acelerada por parte del coágulo o por el aumento de los niveles del activador de plasminógeno. Así como también puede verse al aumento de los vasodilatadores como la prostaglandina E2 y la prostaciclina. Dentro de las causas iatrogénicas o de las causas iatrogéneas, acá vamos a agrupar aquellos dispositivos e intervenciones farmacológicas que pueden causar o contribuir al sangrado uterino anormal. Dentro de esto podemos también hallar a los fármacos que causan sangrado uterino normal, que puedan afectar la ovulación, que puedan afectar la coagulación, sabiendo que estos, a pesar de que alteren la coagulación o la ovulación, siendo fármacos, estos van a entrar dentro de las causas iatrogénicas. En el grupo de no clasificados vamos a tener aquellas condiciones o anormalidades raras o que en su rol en la patogénesis del sangrado uterino normal no esté del todo definido,
Cuando éstas sean definidas concretamente, serán reclasificadas. En cuanto a la evaluación de la paciente que presente sangrado uterino anormal, es importante realizar una correcta historia clínica, teniendo que debemos evaluar los antecedentes de anemia o si la paciente presenta anemia actualmente. Debemos interrogar la historia clínica y sexual y reproductiva de la paciente, así como cómo es la calidad de vida actual de la misma. Debemos investigar aquellos síntomas que sugieran causas sistémicas o que estén asociadas a causas pélvicas, así como también debemos interrogar el uso de medicamentos o si la paciente tiene colocado un dispositivo intrauterino. Siempre es importante descartar la presencia de un embarazo. En cuanto al examen físico, debemos evaluar los signos vitales, el estado nutricional de la paciente, debemos examinar la tiroides, los piel y los anexos, así como también se debe realizar el correcto examen abdominal. En cuanto al examen ginecológico, importante y de vital importancia, evaluar la vulva, la vagina, el ano, la uretra, y en las pacientes que tengan vida sexual activa se debe realizar el examen bimanual. También se debe descartar la presencia de malignidad por medio de la ecografía, la citología cervicovaginal, la biopsia de endometrio dirigido por histeroscopia. También debemos precisar si la paciente está en un cuadro agudo de sangrado uterino anormal. Debemos interrogar la frecuencia, la duración, la cantidad y la variabilidad del sangrado. También debemos conocer la existencia de síntomas premenstruales y de dismenorrea, que estos nos van a ayudar a descartar o a diferenciar correctamente el sangrado uterino ovulatorio del anovulatorio. Entonces tenemos que el sangrado uterino anormal de origen ovulatorio va a ser regular, va a tener la presencia de síntomas premenstruales, así como también de dismenorrea. Mientras que el sangrado uterino anormal de origen anovulatorio lo vamos a encontrar en pacientes adolescentes y premenopáusicas. Este será irregular, prolongado y abundante. A continuación, le dejaré a mi compañera Heidi Horta hablando más acerca de estas patologías. Mi nombre es Heidi Horta y continuando con el seminario del sangrado uterino anormal voy a hablarles acerca de la evaluación. Tenemos que tener en cuenta que el 90% de las pacientes que padecen un trastorno de la coagulación, esto puede identificarse con una correcta historia clínica, respondiendo a los siguientes criterios. Debemos de tomar en cuenta si la paciente tiene un sangrado menstrual abundante desde su menarquia y si tiene la presencia de coágulos de más de 2 centímetros o usa más de una toalla por hora. Que cumpla con uno de los siguientes criterios, ya sea una hemorragia posparto, un sangrado relacionado con un procedimiento quirúrgico o un sangrado relacionado con un procedimiento dental. Y si la paciente tiene 2 o más de los siguientes síntomas, ya sea una equimosis 1 o 2 veces por mes, epistaxis 1 o 2 veces por mes, o si tiene algún antecedente familiar con síntomas de sangrado. La evaluación. En cuanto a los estudios que se le puede realizar a la paciente, tenemos que el ultrasonido y la histeroscopia nos van a permitir determinar anomalías intracavitarias. Siempre se le recomienda a la paciente realizarle un ecosonograma, ya que este es un procedimiento menos invasivo. El ultrasonido siempre va a ser de primera elección, ya que con este podemos determinar anomalías estructurales. La histeroscopia, por su parte, se va a realizar cuando los hallazgos ultrasonográficos no son concluyentes o se sospecha de alguna anomalía histológica. Y la biopsia endometrial nos va a permitir determinar si la paciente tiene un cáncer endometrial o una hiperplasia con atipia. En estos casos, las indicaciones para la toma de una biopsia van a incluir que la paciente tenga una línea endometrial mayor o igual a 12 milímetros, que tenga una hemorragia persistente, que su edad sea mayor o igual a 40 años y que tenga un peso mayor a 90 kilogramos. El manejo médico. Lo primero que tenemos que tomar en cuenta al momento de tratar un sangrado anormal es determinar si la causa es severa, aguda o si compromete la vida de la paciente. En dado caso de que la causa sea de origen estructural, es decir, que estén dentro de las categorías del PAL, el tratamiento va a estar dirigido a corregir esta causa.
En cambio, si hablamos de un sangrado uterino anormal no estructural, el manejo médico siempre es de primera elección. Vamos a tener los AINES, los antiinflamatorios no esteroideos, que son los AINES, como tratamiento inicial. Esta provoca la acción a nivel del endometrio por inhibición de la ciclooxigenasa y provoca una disminución de las prostaciclinas. Además, provoca una disminución del sangrado menstrual de un 20 a un 50%, reduce la dismenorrea asociada a un 70% de las pacientes y el medicamento más utilizado es el ibuprofeno en dosis de 600 miligramos cada día hasta 800 miligramos 3 veces al día. La terapia va a iniciar el primer día de la menstruación durante 5 días o hasta que cese el sangrado. En segundo lugar, vamos a tener los agentes antifibrinolíticos como lo es el ácido tranexámico, que esto es un derivado de la lisina y produce bloqueo reversible del plasminógeno. Lo malo de este es que va a causar náuseas y calambre en los pies. La dosis utilizada en la mayoría de los estudios fue de 1 gramo los primeros 4 días de la menstruación y reduce la pérdida sanguínea hasta de un 40%. Hay que estar muy pendiente en estos medicamentos porque va a estar contraindicada en pacientes que tengan antecedentes con episodios tromboembólicos, al igual que los anticonceptivos orales combinados. En cuanto a los esteroides exógenos, vamos a tener que el danazol provoca la inhibición de la secreción de la FSH y la LH. Esto logra muy buenos resultados al momento de reducir el volumen de sangre hasta un 80 o un 50%. Lo malo de esto es que va a tener muchos efectos adversos y dentro de los más observados vamos a tener el acné, el aumento de peso, el hirsutismo, los cambios de la voz. Sin embargo, dosis recomendable entre 100 a 200 miligramos al día por 3 meses, los efectos adversos van a ser muy poco frecuentes. Los progestágenos, estos van a ser útiles en las pacientes que tengan ciclos regulares y anovulatorios. Dentro de los más utilizados vamos a tener la medroxiprogesterona, que se usa en dosis de 5 a 10 miligramos por día durante 12 a 14 días del mes. Además, produce amenorrea un 60 a un 80%. Los anticonceptivos orales combinados, estos reducen el 43% de las pérdidas sanguíneas al usar 30 microgramos de etinilestradiol. Además tenemos que una de sus ventajas, aparte del efecto anticonceptivo, van a ser la pérdida de sanguínea. Los síntomas intrauterinos liberadores del levonorgestrel, su utilización se asocia a una reducción del sangrado hasta de un 97% de los casos a los 12 meses. Esto va a ser un tratamiento efectivo en aquellas mujeres donde los anticonceptivos orales combinados estén contraindicados. Y los agonistas de la hormona liberadora de gonadotropina, esto provoca una reducción del volumen perdido de hasta un 89%. Y también tenemos que reduce el tamaño de los miomas de un 40 a un 60%. El manejo quirúrgico. El manejo quirúrgico va a ser muy efectivo al momento de disminuir el sangrado. Sin embargo, no es el tratamiento de elección. Solamente se va a indicar en aquellas pacientes que tengan falla en el tratamiento, tengan contraindicaciones farmacológicas, tengan una anemia con alteración hemodinamia, tengan un impacto en la calidad de vida y el deseo de mejorar la calidad y salud sexual. Dentro del manejo quirúrgico incluye la dilatación y curetaje, que este también se asocia a una disminución temporal y permanente de la pérdida sanguínea. Sin embargo, se ha evidenciado que existe un aumento en la pérdida sanguínea en el segundo ciclo posterior al tratamiento. Por eso no se realiza como medida terapéutica. La ablación endometrial, por su parte, este va a ser un procedimiento que es más efectivo en pacientes mayores a 40 años. Y la histerectomía es un tratamiento quirúrgico de última elección. Se dice que el 10% de las pacientes van a requerir una histerectomía y se realiza cuando haya falla en el tratamiento médico y en la ablación endometrial. La amenorrea. La amenorrea esta se va a definir como la ausencia de 3 ciclos menstruales consecutivos o equivalente a 3 ciclos de manera consecutiva. La amenorrea se puede clasificar en amenorrea primaria y amenorrea secundaria. La amenorrea primaria se puede definir de las siguientes 2 maneras. Primero tenemos que ausencia de menstruación a los 16 años cuando las pacientes tengan
Desarrollo de caracteres sexuales secundarios. Y tenemos que también se puede definir como la ausencia de menstruación a los 14 años, pero que las pacientes no tengan desarrollo de los caracteres sexuales secundarios. Y por su parte, la amenorrea secundaria se define como la ausencia de menstruación durante 3 o más ciclos normales o más de 90 días. Es decir, que las pacientes ya han tenido menstruación, pero pasan a la ausencia de esta durante 3 meses o más de 90 días. Las causas de la amenorrea primaria y secundaria. Tenemos que tanto la amenorrea primaria como la amenorrea secundaria puede provocar alteraciones en el eje hipotalámico, hipófisis, ovario, endometrio. Y dentro de la amenorrea primaria vamos a tener causas uterinas como la agenesia mulleriana, que es también llamado el síndrome de Rokitansky, el síndrome de Morris o el himen hiperforado. Dentro de las causas ováricas vamos a tener el síndrome de ovarios poliquísticos. Entre las causas hipotalámicas tenemos el hipogonadismo hipogonadotrópico, también en aquellas pacientes que tengan una pérdida de peso o mujeres que realicen ejercicios intensos. Dentro de las causas sistémicas, la diabetes mellitus y causas endocrinas como las patologías tiroideas o el síndrome de Cushing. Dentro de la amenorrea secundaria vamos a tener las causas uterinas como el síndrome de Asherman, también infecciones como tuberculosis genital o una endometritis. En las causas ováricas como la menopausia precoz, las causas hipotalámicas como la pérdida de peso se relaciona a aquellas mujeres que han perdido más de un 50% de grasa, causas sistémicas como la diabetes mellitus y las causas endocrinas como el síndrome de Cushing. Muchas gracias.